Hola, bienvenido a esta segunda clase. En esta oportunidad, bueno, vamos a avanzar con el dictado del módulo 2 de Química y Física. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a desarrollar algunos conceptos fundamentales que tienen que ver principalmente con la estructura atómica, básicamente la descripción según lo que dice el modelo atómico actual. También vamos a ver y vamos a relacionar el concepto de las moléculas y de los iones, siempre teniendo en cuenta que debe existir una relación con lo que principalmente vamos a ver el año que viene, la materia física-química biológica. En relación a los contenidos, bueno, todo lo que vamos a desarrollar está principalmente descrito en, en el cuadernillo de ingreso a enfermería universitaria, bien específicamente en las páginas desde la 151 a la 164. Por cada módulo, por cada tema que veamos, bueno, se van a desarrollar especialmente todo lo que está descrito en el cuadernillo. Bueno, eso es bueno recalcarlo, todas las preguntas y todo lo que se va a evaluar siempre va a estar contenido en el cuadernillo o el material que brinda, en este caso, la universidad a través de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud. El temario del día de hoy, bueno, tiene que ver con algunos conceptos y generalidades, como ya les adelanté, relacionados a los átomos, las moléculas y los iones. Es muy importante establecer una correlación, digamos, entre lo que es la estructura atómica, bien, porque es importante estudiar bien y focalizar más que nada en la zona que rodea al núcleo, porque bueno, principalmente están los electrones y ellos son los responsables, bueno, de la formación de los distintos compuestos. El tema de las moléculas, bueno, vamos a ver algunas consideraciones importantes en cuanto a su representación y en cuanto a la forma que tiene de describirse una determinada molécula a partir de sus fórmulas, bien, ya sean moleculares o estructurales, y bueno, y los iones como en un principio cómo se forman, bueno, es muy importante que tengan ese concepto. Sin embargo, bueno, todo, todo estos temas están relacionados principalmente con la estructura atómica. Bueno, vamos a ver las zonas que se distinguen claramente en un átomo, bien que son principalmente dos, la zona nuclear y la zona extranuclear, donde se encuentra o está representada por la nube electrónica. Algunos números importantes que se utilizan, como ser el número atómico, el número másico, para la representación de los distintos elementos. Bien, recordemos que los elementos los podemos estudiar o están principalmente descritos en la tabla periódica, que va a ser objeto, digamos, del próximo tema. Y bueno, básicamente lo que dice el modelo atómico actual, bien, que, bueno, tiene una larga historia a través de los años y principalmente describe lo que es la zona extranuclear, bien, y el lugar específicamente donde se encuentran los electrones, que son los orbitales. Vamos a hablar también un poco de los elementos biógenos. Bien, recordemos que los elementos biógenos son un grupo de aproximadamente 20 elementos, bien, que se encuentran en la tabla periódica, pero que específicamente participan de la composición del organismo humano, bien, que es nuestro principal objeto de estudio. Bueno, como les dije, bueno, el tema de las moléculas bien está muy relacionado, digamos, también con la caracterización, ¿no? Nosotros en el cuerpo humano, bueno, encontramos diversas tipos de moléculas, bien, muchas con importantes funciones biológicas
y que, bueno, se caracterizan principalmente las biomoléculas, que va a ser objeto de estudio del tema 5, eh, y se diferencia y se caracterizan por cuestiones específicas, bueno, que ya más adelante la abordaremos. Los iones, la principal importancia, bueno, eh, el tema de los iones, bueno, está muy relacionado con el medio interno, ¿no? Nosotros recordemos que los compuestos iónicos en solución se disocian en iones, y estos iones, bueno, se caracterizan por tener una carga positiva o negativa, y que pueden ser de dos tipos, ¿no? Según sea la carga, si la carga es positiva es un catión, si la carga negativa es un anión. Bueno, todos estos iones en el organismo lo podemos encontrar en el medio interno o en el líquido, bien, que rodea a todas las células y que determinan fundamentalmente el equilibrio, bien, que se conoce como homeostasis. Así que, bueno, en relación a los compuestos iónicos, bueno, hay que aclarar un par de cuestiones, ¿no? Que estos compuestos iónicos y toda la caracterización que se estudia, siempre se lo estudia en forma, por ejemplo, su estructura, bien, si tomamos, por ejemplo, el compuesto iónico más conocido, que es el cloruro de sodio, se lo estudia de forma tal, en donde se describen las estructuras, ¿no? Que poseen una estructura ordenada. Bueno, todo esto lo vamos a ver a continuación. Para comenzar, bueno, ya la clase pasada habíamos clasificado la materia según su composición. Dentro de esa clasificación, nosotros teníamos, por un lado, las sustancias puras, y por el otro lado, las mezclas, que eran una combinación específicamente de sustancias puras. Dentro de las sustancias puras, bueno, nosotros podíamos distinguir o subclasificar también a la materia en elementos y compuestos. Básicamente, a partir de los compuestos se podían obtener por medios químicos los elementos que formaban, siendo los elementos sustancias que no se podían separar. Bien, habíamos dicho también que, bueno, existían 118 elementos, tal cual lo dice la bibliografía otorgada, bien, que está en el cuadernillo. Y que, bueno, de esos 118 elementos, había un grupo específico que formaba parte del organismo humano. Con respecto a los compuestos, eh, los compuestos eran sustancias formadas, bien, principalmente por átomos, bien, de dos o más elementos que se unen químicamente. Bien, en este caso, los compuestos, a su vez, sí se podían separar por medios químicos y obtener lo que se conocen como los elementos. En relación a los elementos, bien, hay una forma específica, digamos, de, de representarlo. Bien, estas formas, o las formas en que se nombra, los aprueba la UPAC. Bien, de la UPAC van a ver en el módulo 4, bueno, cómo se nombran, por ejemplo, y cómo se escriben los compuestos inorgánicos. Bien, ya cuando pasen a la parte orgánica, que en el tema número 5 también vamos a ver algunas eh, características específicas, ¿no? Según el grupo que se trate. Bueno, resumiendo, cada elemento tiene un nombre y tiene también un símbolo. Fíjense que para el tema de los símbolos, el nitrógeno, el sodio y el níquel, bueno, en este caso los tres elementos tienen también una letra inicial, que es la N mayúscula. Entonces es muy necesario siempre nombrar a los elementos de una forma correcta, ¿no? Para que ese elemento no tenga, no nos confundamos, digamos, al escribirlo. Bien, siempre se tiene que escribirlo de la forma correcta. Y cada elemento va a tener un símbolo
que es específico para ese elemento. ¿Bien? Si bien en este caso, bien como se ve, los tres elementos comienzan con la letra N, el nitrógeno solamente se simboliza con la letra N, el sodio con la N seguida de una A minúscula y el níquel con una N seguida de una I minúscula. Esto es, o esto permite diferenciarlo claramente según, en este caso, su letra minúscula, ¿no? Y para el nitrógeno no hay letra minúscula, así que bueno, de esta forma se nombran y se diferencian elementos químicos, ¿no? Que por más que empiecen con una misma letra, cada uno tiene un símbolo en particular. Eh, en el, En el apunte, bueno, también habla en relación a la abundancia, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más abundantes en la corteza terrestre? Y fíjense, bueno, que obviamente acá están descritos en general, digamos, cuáles son los más abundantes. Bien, obviamente el oxígeno representa una gran abundancia en la corteza, representado por un 46,6%, seguido del silicio, bien, del aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. Eh, para este caso, fíjense que de todos estos elementos, bueno, la mayor parte también forman parte del organismo, como obviamente es el caso del oxígeno. Ya cuando veamos la clasificación de los elementos, los bioelementos que forman parte del organismo, vamos a ver cuáles son sus funciones. Bien, esto es a título informativo principalmente. Algunas definiciones importantes, ya entrando en el terreno de las definiciones, bueno, en este caso vamos a ver que para un elemento la unidad fundamental es el átomo. Bien, ya empezamos a ver los conceptos de átomos, moléculas y iones. Bien, esto quiere decir, bueno, y ya lo habíamos nombrado, que existen o pueden llegar a existir elementos conformados por un solo átomo, por dos átomos o por tres átomos. Bien, sin embargo, es muy importante destacar que, bueno, los elementos pueden existir en esta forma, ¿no? Como monoatómico, diatómico o triatómico. Y el ejemplo más común en relación a las moléculas diatómicas era, por ejemplo, el oxígeno, y el ozono era para las moléculas triatómicas. Sin embargo, bueno, existen un número, eh, un número muy relacionado con los elementos que existen en la tabla. ¿Bien? Podemos encontrar distintos elementos, ya en la tabla periódica esos elementos se ordenan de una forma particular, siguiendo algunos criterios de organización, ¿no? Estos elementos se conforman en la tabla principalmente en grupos, bien, que son los ordenamientos verticales, o en columnas, que son los ordenamientos horizontales. Bueno, podemos dar algunos ejemplos como el sodio, el cloro, el potasio y el aluminio, bien, que son principalmente elementos metálicos, bien, que, que en la tabla periódica también ocupan una posición particular. Bien, y combinaciones, por ejemplo, de los metales con los no metales van a generar distintos compuestos, o combinaciones entre no metales van a generar distintas familias, ¿no? Que todo esto lo vamos a estudiar tanto en los temas 4 y 5. ¿Qué son las moléculas? Y básicamente las unidades fundamentales de un compuesto. Bien, representan también combinaciones químicas de dos o más átomos, y bueno, el ejemplo común o el ejemplo clásico, bueno, podemos citar al agua, al oxígeno, al cloruro de sodio y al amoníaco. Y los iones, siempre los iones se caracterizan por poseer una carga. Bien, y en este sentido, bueno, tiene que quedar claro, ¿no? Los iones pueden ser de dos tipos, según la carga que posean. Si este átomo o este conjunto de átomos
tienen una carga positiva, entonces los iones se denominan cationes, y si tienen una carga negativa, los iones se denominan aniones. Bien, por ejemplo, tenemos el catión sodio, bien, el anión carbonato, el anión cloruro o el catión potasio. Bien, ¿quiénes generan cationes y quiénes generan aniones? Bueno, todos estos temas lo vamos a describir en continuación. Por lo general, bien, los elementos del grupo 1, que son los metales alcalinos y también los metales alcalinos térreos, bien, por lo general, bueno, van a generar cationes. Bien, y esto, bueno, tiene que quedar claro siempre, ¿no? Que un ion siempre va a tener carga. Bien, si bien los compuestos iónicos eh, eh, por lo general existen como, eh, bien cuando no están disueltos, bien en estados sólidos, cuando se los llevan a una disolución, bien, y el ejemplo clásico es, esto es disolviendo la sal de mesa en una porción de agua. Bueno, en ese sentido, estos compuestos que están en un estado sólido, bien, en un estado cristalino, cuando se los llevan a disolución, bueno, es en la disolución donde se generan estos iones. Bien, y en el organismo, eh, sobre todo en el medio interno, que es el líquido extracelular que rodea toda la célula, bueno, ahí es donde la concentración o la cantidad de estos iones está especialmente regulada, ¿no? Y determinan, para el caso del organismo, lo que se llama equilibrio hidroelectrolítico. Bien, siempre vamos a ir planteando algún tipo de ejemplo, ¿no? Con lo que tenemos que ver para el año que viene. Recuerden que en este caso, este cursillo pretende nivelar los conocimientos, pero también darle una introducción, una sólida introducción para que podamos ver el año que viene todo este tema en profundidad. Siguiendo con el estudio de este tema, ya vamos a entrar a lo que es el nivel microscópico. Bien, en la clase pasada habíamos dicho que cuando pasábamos de lo macroscópico a lo microscópico, bueno, siempre había una complejidad. Bien, y en este sentido, bueno, acá en esta sección vamos a dar solamente los contenidos básicos. Bien, no vamos a profundizar mucho sobre el tema de la estructura de un átomo, sino que básicamente en esta sección tiene por objeto describir en forma general bien las dos zonas principales de un átomo, que tiene que ver principalmente con eh, estas dos zonas bien diferenciadas, bien que son el núcleo y la nube electrónica. Bueno, hay algunas características importantes, bien, que sí debemos saber. Primero, teniendo en cuenta cómo se compone bien el núcleo y cuáles son las partículas subatómicas bien, que nosotros podemos encontrar para el núcleo. Bueno, nosotros encontramos principalmente dos partículas subatómicas, bien, que son el protón y el neutrón. Bien, el núcleo, como característica general, es un núcleo con un diámetro muy pequeño, pero que concentra aproximadamente la masa de lo que es el átomo, ¿no? Y se diferencia claramente de la nube electrónica, que es la zona extranuclear que rodea al núcleo, también en su composición, porque bueno, en ella encontramos, como su nombre lo dice, los electrones, bien, y es responsable principalmente del volumen atómico, bien. Recordemos que el núcleo es muy pequeño, pero
pero denso, bien, que concentra aproximadamente toda la masa, bien, y esto se debe principalmente a la presencia de estas dos partículas subatómicas, bien, pero la nube electrónica es responsable principalmente del volumen y tiene particular incidencia, bien, en la formación de compuestos, porque estos electrones, bien, van a compartir, se pueden compartir o transferir y generar distintos compuestos, ¿no? Que en un caso son, bueno, los compuestos eh, moleculares y estos pueden ser compuestos también iónicos según se transfieran. Bueno, hay toda una teoría relacionada en cuanto a la formación de los compuestos. Nosotros particularmente en este curso, solamente vamos a hablar de las generalidades a los fines de, bueno, de tener los conceptos necesarios para el estudio de las moléculas principalmente biológicas. Bueno, esta estructura, bueno, es un resumen básicamente que describe, o por lo menos eh, representa la composición. Si bien hoy por hoy el modelo atómico actual bien describe de una forma especial la nube electrónica, esto es solamente a fines ilustrativos, bien, porque bueno, acá se ve claramente, bueno, el núcleo en donde se encuentran las moléculas, perdón, las partículas subatómicas, bien, que son el protón y el neutrón, bien, y la nube electrónica, bien, que en este caso está representada por órbitas. Hoy el modelo atómico actual habla de orbitales para diferenciarlos claramente de las órbitas que en un principio se utilizaban para describir la zona extranuclear. Hoy los orbitales donde se encuentran específicamente los electrones son probabilidades matemáticas, bien, hay todo un desarrollo y una ecuación, bien, que así lo indican y que tienen también formas específicas, ¿no? No como estas órbitas que se ven. Esto es solamente a título gráfico para, bueno, describir precisamente que en el núcleo existen dos tipos de subpartículas y en la zona extranuclear se encuentran los electrones. Bien, eso se rescata. ¿Qué pasa con, bueno, la zona nuclear? Bueno, ya habíamos dicho que encontramos por un lado dos partículas subatómicas, que son los protones y los neutrones. Bien, los protones, fíjense que se representan con una letra P minúscula y una carga positiva. Esto indica que estas partículas poseen una carga positiva, poseen masa y que además en el núcleo podemos encontrarlas junto a los neutrones, ¿bien? Que como su nombre lo indica, son partículas subatómicas sin carga o partículas subatómicas neutras, ¿bien? Que también presentan masa, ¿bien? Y que la cantidad en determinados elementos puede ser variable, ¿bien? Y esto lo vamos a ver cuando veamos precisamente el tema de isótopos, ¿bien? Que son átomos con la misma cantidad de protones, ¿bien? Pero que difieren en la cantidad de neutrones. Para este caso, bueno, es muy importante, bueno, recordar, bien, que en el núcleo existen protones y neutrones, bien, que es una zona con un diámetro extremadamente pequeño en comparación con el diámetro total del átomo, bien, que el diámetro total del átomo está principalmente representado por lo que es la nube electrónica, bien, que a diferencia de esta zona nuclear es muy liviana, bien, pero es la que ocupa mayor volumen en relación al tamaño del átomo. En la zona extranuclear, bueno,
representa la mayor parte del volumen del átomo, y en ella encontramos los electrones principalmente, que son partículas subatómicas que poseen carga negativa. Bien, y otra característica es que, bueno, la masa es despreciable. Bien, entonces la masa total del átomo se debe principalmente, o esto indica claramente que la masa principal del átomo se debe al núcleo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se representa? Bien, ya, y antes que veamos este tema, bueno, eh, resumiendo, podemos decir que en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Bien, que el núcleo es el que representa, bien, prácticamente toda la masa, bien, y que además posee un diámetro pequeño. Bien, estamos hablando de un núcleo muy pequeño, pero pesado, bien denso, bien, que representa casi toda la masa del átomo, y que la zona extranuclear, bien, es muy voluminosa. Bien, en ella se encuentran los electrones, bien, que a su vez se localizan en orbitales, bien, que es lo que plantea el modelo atómico actual, y que a su vez es muy liviana. Fíjense que los electrones, bien, son bien, 1800 veces, bien, aproximadamente más livianos que los protones. Bien, esto indica que obviamente que el responsable de la masa atómica es principalmente el núcleo. Bueno, ¿cómo se representan los átomos? Bien, y esto también forma parte de un criterio de organización de los elementos de la tabla periódica. Fíjense que básicamente en la representación de un átomo siempre vamos a considerar dos números principales. Bien, por un lado tenemos el número atómico, que se representa con la letra Z, y por el otro lado tenemos el número másico, que se representa con la letra A. ¿Qué me indica el número de protones? Principalmente la cantidad, ¿qué me indica, perdón, el número atómico? Principalmente la cantidad de protones que existe en el núcleo. Y este dato es muy importante. Bien, los elementos, fíjense que los elementos son eléctricamente neutros. Bien, si en este caso si el número atómico me está representando el número de protones, bien, indirectamente me está también indicando el número de electrones que posee ese átomo. Bien, porque estamos diciendo que los elementos son neutros. Bien, entonces, para que haya bien una neutralidad en relación a la carga total del átomo, obviamente que el número de protones debe ser igual al número de electrones. Entonces, en este caso, siempre el número atómico no solamente me indica o me va a indicar el número de protones, sino también indirectamente me va a indicar el número de electrones. Bien, y el número másico, bien, que ya habíamos aclarado que en el núcleo el número másico, bien, o en el núcleo existen los protones y neutrones, bueno, precisamente me va a indicar eh, bien cuál es, bien cuál es la masa de los protones sumado al número de neutrones. Entonces, el número másico me va a indicar la suma de protones y de neutrones. Fíjense que para un ejemplo práctico podemos decir que el sodio, bien, posee en su núcleo 11 protones, bien, y el número másico es de 23. O sea, el número másico me está sugiriendo de alguna forma, bien, o me está indicando indirectamente que el número de neutrones va a ser de 12. Bien, ¿por qué? Porque si nosotros decimos que si el número másico es igual a 23 y este elemento tiene 11 protones, bueno, el cálculo para determinar el número de protones es muy sencillo. Bien, consiste en restar al número
másico la cantidad de protones. La cantidad de protones es el número atómico o Z. Así que bueno, ya cuando veamos la tabla periódica vamos a ver que también un criterio de organización de los elementos de la tabla periódica es precisamente con el número atómico o en base al número atómico creciente. Así que, bueno, estos números básicamente me indican bien cómo es la composición en relación a las partículas subatómicas, principalmente del núcleo. Bien. Para el caso de los isótopos, bueno, hay que aclarar que en la naturaleza, bueno, existen diversos elementos, bien, que tienen distintos números másicos. Bien, por ejemplo, si tomamos el carbono, fíjense que en la naturaleza existen cuatro tipos de carbono. ¿En qué se diferencia? Principalmente en el número másico. Tenemos carbono 11, carbono 12, carbono 13, carbono 14. Bien, en realidad el 99% del carbono es el encontrado como carbono 12 principalmente. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? ¿O en qué se diferencian estos cuatro isótopos, bien, que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico? Bien, si el número atómico es el que se conserva, bien, obviamente me va a indicar que todos tienen el mismo número de protones. Bien, ¿en qué se van a diferenciar para que varíe el número másico? Principalmente en el número de neutrones. Recordemos que siempre el número de protones va a ser igual al número de electrones. Entonces, siempre el número atómico me va a indicar indirectamente tanto la cantidad de protones como la cantidad de electrones. ¿Quién va a variar? Bien, en los isótopos, bien, y va a ser responsable de la existencia de varios tipos de un mismo elemento, es principalmente el número de neutrones, bien, que varía en cada uno de los isótopos y dan a cada uno de los isótopos un determinado número másico. Bueno, esto ya lo habíamos explicado. En el caso del modelo atómico actual, hay que hacer especial hincapié, sobre todo en la zona extranuclear. Bien, en esa nube electrónica que es responsable principalmente del volumen del átomo y donde se encuentran los electrones. Bien, antiguamente, bueno, se pensaba que los electrones ocupaban posiciones en una determinada órbita, ¿bien? Y que estas órbitas eran concéntricas, digamos, al núcleo y que tenían posiciones definidas, ¿bien? Hoy por hoy se sabe que los electrones no están en posiciones definidas, sino en regiones que se pueden calcular en base a una probabilidad. Bien, hoy por hoy se acepta que el electrón puede estar probablemente en una determinada región. Bien, estas regiones hoy por hoy se conocen como orbitales. Bien, la cuestión o la descripción de la zona extranuclear no es muy sencilla. Bien, y acá es donde entra un poco la parte compleja. Bien, los electrones, al poseer movimiento, también poseen, se acepta que tienen una determinada energía. Bien, si nosotros decimos que se encuentran estos orbitales, bien, la localización de estos orbitales también tiene que ver con la probabilidad de que existan en distintos niveles de energía. Entonces, de ahí salen principalmente los distintos números cuánticos, ¿no? En este caso, bueno, es necesario tener en cuenta
que en un primer lugar los electrones se disponen en distintos niveles de energías principales, ¿bien? A los cuales vamos a denominar con la letra n. Bien, el valor de n puede tomar de valores n igual a 1 a n igual a 7, y bueno, después vamos a relacionarlo también con la tabla periódica, ¿bien? Como una generalidad. Bien, que dentro de cada uno de esos niveles energéticos principales, bien, se van a distinguir a su vez distintos subniveles energéticos, bien, a los cuales, o los cuales se representan con la letra L. Bien, el valor que puede tomar L, bien, eh, en cada uno de esos niveles energéticos, bien, va a depender obviamente del nivel energético principal. Bien, y va a poder tomar valores que van desde el 0, bien, 1, 2, siempre n menos 1. Bien, ¿qué quiere decir? Bien, que por cada nivel nosotros vamos a encontrar n menos 1 subniveles. Ahora, eh, ¿cómo se distribuyen estos subniveles o qué valores van a tomar o cómo se van a representar? Y bueno, se van a representar o van a contener cada uno de esos niveles los orbitales que nosotros en un principio habíamos referido. Estos orbitales, en un principio, van a estar relacionados, obviamente, con el subnivel energético en el que se encuentren, pero a su vez van a estar contenidos dentro de un nivel energético principal. Es muy importante que nosotros no perdamos de vista que los electrones se encuentran en estos orbitales, ¿no? Que se denominan S, P, D y F. Que esos orbitales, a su vez, van a estar contenidos dentro de un subnivel de energía, y que esos subniveles de energía van a estar contenidos dentro de un nivel energético principal. La cantidad de orbitales obviamente va a estar relacionada con el subnivel energético del cual se trate. Bien, el número de orbitales en cada subnivel va a ser igual al número de los valores que tome m. Bien, bien, el número de orbital en cada subnivel es igual al valor que toma m. M va a depender, obviamente, como habíamos dicho, de L, que es el subnivel de energía, y puede tomar valores de menos L, 0 o más L. Principalmente, bien, para tener más claro, digamos, dónde se encuentran los orbitales, nosotros tenemos que tomar, bien, o representar en un principio los niveles energéticos principales. Bien, ya habíamos dicho n igual a 1, n igual a 7. N igual a 1 van a ser aquellos niveles que estén más cerca de la zona nuclear, y n igual a 7 los que estén más alejados. Bien, los que están siempre más cercanos al núcleo son los que van a tener menor energía, y mayor energía los que están más alejados. Bien, dentro de cada uno de estos niveles nosotros vamos a encontrar subniveles de energía. Bien, fíjense que habíamos dicho que los subniveles de energía eh, van a ser igual a n menos 1. Bien, si n es igual a 1, menos 1, 0. Entonces el subnivel va a tomar valor de 0. Por cada subnivel, bien, nosotros vamos a encontrar, bien, o vamos a denominar a cada uno de estos subniveles, bien, con la letra S, P, D y F. Bien, la cantidad de subniveles, bueno, obviamente va a estar relacionado con la cantidad de orbitales que tenga cada subnivel, obviamente va a estar relacionado con el valor de L.
Fíjense que el subnivel L, bien, que corresponde al primer nivel, va a poseer un orbital. Bien, L igual a 1, bien, va a poseer 3 orbitales, L igual a 2, 5 orbitales, y L igual a 3, 7 orbitales. Bien, obviamente que la cantidad de electrones que cada uno de estos orbitales, bien, va a variar, bien, y va a resultar de multiplicar cada uno de estos orbitales por el valor de L. Fíjense que para el orbital S, bien, va a poder contener como máximo 2 electrones, bien, para P igual a 3, 6 electrones, para D igual a 5, 10 electrones, y para F igual a 7, 14 electrones. Cada uno de estos valores, a su vez, se van a poder simplificar. Bien, se puede utilizar una notación simplificada donde obviamente el exponente va a estar relacionado con el número de electrones. Fíjense, S al cuadrado obviamente va a estar representado o va a estar indicando la cantidad de electrones máximas que puede contener. Bien, lo mismo para P, bien 6 electrones, para D 10 electrones y para F 14 electrones. Bien, ¿cómo se representa gráficamente? A través de casillas cuánticas. Bien, cada casilla a su vez va a poder contener como máximo 2 electrones. Bien, y entonces esto me va a indicar que, bueno, obviamente P va a tener 3 casillas cuánticas, cada una de esas casillas cuánticas va a poder contener 2 electrones y un total de electrones para para las 3 casillas que representan a P va a ser igual a 6 electrones. Entonces, en cada casilla, bien, va a poder contener, o cada orbital va a poder, va, va a poder contener el número máximo de 2 electrones. Volviendo a este punto, bueno, y ya resumiendo, bien, en el primer nivel de energético va a existir un subnivel, bien, que va a estar representado, bien, por 1S. Bien, en el segundo nivel van a haber dos subniveles, bien, que van a estar representados por 2S, 2P, y así sucesivamente para el nivel 3, bien, que va a estar representado por 3S, 3P y 3D. Importante, bien, ya como para ir resumiendo, por cada orbital, bien, hay un máximo de 2 electrones posibles, bien, como tal cual lo indican las casillas cuánticas, y la cantidad máxima de electrones por cada subnivel se obtiene multiplicando por 2 el número de orbitales que contiene, bien, que era precisamente lo último que habíamos descrito. Por cada orbital, a su vez, ya que contienen 2 electrones, bien, es posible, bien, verificar un giro, bien, un movimiento de giro de los electrones, uno en sentido de las agujas del reloj y el otro en sentido contrario. Bien, este movimiento es lo que se conoce como spin de electrones. Lo más importante para esta parte, que es la más compleja, es siempre tener en cuenta esto, ¿bien? Que los electrones, bien, se encuentran en regiones de probabilidad matemática que se conocen como orbitales, que estos orbitales a su vez se disponen en los subniveles de energía, bien, y que estos subniveles de energía a su vez están contenidos dentro de niveles de energía principales. ¿Para qué me sirve esta descripción o esta característica? Bueno, precisamente para comprender cómo se forman los compuestos. ¿Bien? Los compuestos o las moléculas se forman a partir de combinaciones de elementos. ¿Quiénes participan de esa combinación de elementos? Bueno, precisamente los electrones ubicados en la zona extranuclear.
¿Y cuáles son los específicamente involucrados? Los que estén más alejados. Bien, también me sirve comprender esta estructura, bien, porque ya cuando veamos tabla periódica, vamos a ver que la estructura atómica y la tabla periódica guardan especial relación, ¿no? En cuanto al criterio de ordenamiento. Bueno, hasta ahí llegamos con las partes más complejas, ¿no? Que es la descripción de la estructura de un átomo. Continuando con la parte que nos corresponde, bueno, ya habíamos dicho que del total de los elementos, solamente aproximadamente unos 20 elementos son los que participan de la constitución de la química del organismo humano. Bien, a estos elementos, bien, se los denomina específicamente elementos biógenos o bioelementos. Bien, ¿cómo se clasifican o cuál es el criterio de clasificación de estos bioelementos? Principalmente es un criterio cuantitativo, bien, según la cantidad en cuál lo podemos encontrar en el organismo. Fíjense que lo más abundante, que representan más del 99%, son los bioelementos primarios. Bien, y acá es donde encontramos principalmente al carbono, al hidrógeno, al oxígeno y al nitrógeno. Bien, que son particularmente importantes porque forman la gran mayoría del organismo humano. Bien, es por eso que se denominan bioelementos primarios. Y obviamente son los responsables en sus combinaciones de la formación de distintas moléculas orgánicas. Ya cuando veamos moléculas orgánicas vamos a ver que se clasifican a su vez en distintos grupos principales, ¿no? Tenemos los hidrocarburos que están formados por carbono e hidrógeno. Bien, tenemos los compuestos oxigenados que además de carbono e hidrógeno poseen oxígeno, y también tenemos los compuestos nitrogenados que contienen nitrógeno. Y a su vez hay otros compuestos que se llaman polifuncionales que pueden en una misma molécula tener distintas funciones. Todo eso lo vamos a ver en el capítulo 5. Pero principalmente acá lo más importante es que el 99% o más del 99% están representados por los bioelementos primarios. Bien, fíjense que los bioelementos secundarios, bien, ahí es donde encontramos el resto de los elementos. Ahí tenemos el calcio, bien, que forma parte fundamental del sistema óseo y también dentario, bien, el fósforo, bien, que forma parte fundamental también de algunas moléculas de membrana, como por ejemplo los fosfolípidos, bien, el potasio, bien, que en el organismo a nivel molecular se encuentra como catión, bien, y es el catión más importante intracelular. Bien, el azufre, que por ejemplo forma parte primero en principal, de los aminoácidos azufrados, y estos aminoácidos azufrados, bien, se combinan en moléculas más grandes con las proteínas y forman los puentes disulfuros. Bien, el sodio y el cloro, que son los principales iones del líquido extracelular. El magnesio, bien, que también tiene una importante función o participa en la función contráctil, y el hierro, que está contenido dentro de la hemoglobina, bien, que es una proteína de transporte que transporta principalmente oxígeno. Bien, fíjense que en su conjunto
representan aproximadamente el 0,7%. Bien, hay algunas cuestiones, bueno, que según la bibliografía, bueno, estos porcentajes van a variar, bien, pero les vuelvo a repetir que, bueno, que todo lo que se tome va a ser en base a esta bibliografía. Bien, fíjense que entre los elementos primarios y los elementos secundarios, bien, entre el conjunto de estos dos elementos representan aproximadamente el 100%. Bien, sin embargo, hay otros elementos que existen solamente como vestigios o trazas, bien, en cantidades muy pequeñas, pero sin embargo tienen funciones biológicas en algunos casos muy importantes, bien, como ser el manganeso, el yodo, el cobre, el cobalto, el zinc, el flúor, el molibdeno, el selenio y también hay otros más. Bien. Uno de los elementos más importantes, obviamente, es el yodo, bien, que está presente en las hormonas tiroideas, bien, que son la triyodotironina y la tetrayodotironina, que, como el nombre lo indica, posee 3 y 4 átomos de yodo por molécula. Pero bueno, todas estas cuestiones para ya empezar a situarnos en la parte biológica, principalmente. Lo que también especifica el apunte, bueno, son las funciones que presentan, ¿bien? Cada uno de estos elementos, ¿bien? Pueden tener función plástica, ¿bien? O estructural, ¿bien? Pueden tener funciones esqueléticas, ¿bien? Acá estaría, por ejemplo, el calcio y el fósforo, ¿bien? Función energética, ¿bien? Cuando se hable de energía, y bueno, ya le voy adelantando. Bien, una de las moléculas principales que también se ha nombrado en la primera clase es la glucosa. Bien, el ATP, bien, que es la adenosina trifosfato, sería la moneda de energía. Bien, o sea, nosotros podemos extraer energía a partir de la glucosa, bien, en forma de ATP. Bien, sin embargo, hay otras también, otras moléculas que tienen gran valor en el estudio de la obtención de energía, como el acetil-CoA, la creatina fosfato, ¿bien? Y el resto descritas. Pueden tener algunos elementos función catalítica, ¿bien? Y acá entrarían muchos de los oligoelementos. La función catalítica tiene que ver con las reacciones enzimáticas. Bien, las enzimas son sustancias que aceleran la velocidad de una reacción y que son principalmente muy importantes en el estudio del metabolismo, que eso lo vamos a ver el año que viene, y la función osmótica, bien, que tiene que ver con el equilibrio hidroelectrolítico, donde participan activamente, principalmente, los iones sodio, viene el catión sodio, el anión cloruro o cloro y el catión potasio, que mantienen y regulan la distribución del agua. Bien, inclusive hay muchos fármacos que están relacionados también con este equilibrio y en las distintas alteraciones o enfermedades. Bien, es muy necesario primero el diagnóstico y después la prescripción y administración de estas sustancias. Para el caso de las moléculas, bueno, ya habíamos dicho que las moléculas son la unidad fundamental de de los distintos compuestos, ¿no? Y estos compuestos, que son compuestos moleculares, pueden ser representados por una fórmula química. La fórmula, por lo general, las fórmulas moleculares son fórmulas que me van a indicar cantidades totales presentes en la molécula de los átomos que forman esa molécula. ¿Bien? Por ejemplo, esta fórmula es del metano. Bien, la fórmula molecular me indica que este compuesto, como el metano, tiene un solo carbono y cuatro
cuatro átomos de hidrógeno. Bien. Fíjense que en la fórmula molecular solamente se describen cantidades totales de átomos presentes, ¿bien? Mientras que las fórmulas estructurales, ¿bien? Ya me dan una idea de cómo se disponen o cuál es la estructura, ¿bien? O cuáles son las posiciones o la distribución que van a tomar cada uno de esos átomos en la molécula. En la fórmula estructural, bueno, acá, a diferencia de la fórmula molecular, me está indicando que el carbono se va a combinar con cuatro átomos de hidrógeno por enlaces, en este caso, covalentes simples. Bien, entonces acá la fórmula estructural lo que primero me está indicando es el tipo de enlace, bien, que van a tener los átomos. Bien, para el agua, fíjense que la fórmula estructural está en ángulo. Bien, esto no es casualidad. Es más, este ángulo me va a determinar todas las propiedades del agua. Bien, para particularmente el caso del agua, bueno, este ángulo es muy importante, ¿no? Ya vamos a ver, ya cuando se avance en el estudio, que este ángulo me va a determinar principalmente el carácter polar que tiene la molécula del agua. ¿Bien? Porque, bueno, así lo indica la distribución. Esta, esta molécula que es una molécula polar, bueno, ya la vamos a describir en su momento y, bueno, es responsable principalmente de todas las características que tiene el agua. El peróxido de hidrógeno, bueno, acá está el metano nuevamente. Bueno, todas estas me están indicando estructura. Y fíjense que acá hay modelos, bien distintos modelos. Acá tenemos un modelo de esfera y de barra y otro modelo compacto. Bueno, estas representaciones me dan una información más completa que una fórmula estructural. Bien, porque estas representaciones, estas formas o estos modelos que se utilizan, básicamente me da una idea de, de la estructura en el espacio. Bien, igualmente que este dibujo en perspectiva. Bien, en realidad estas dos estructuras son muy similares. Bien, porque básicamente, bien, lo que me están diciendo es que, bueno, el carbono tiene una posición central y que los átomos de hidrógeno se disponen en los vértices. Bien, obviamente que esta figura, bien, me va a estar dando una estructura tetraédrica. Bien, que obviamente tiene que ver con las propiedades que poseen, bien, estas moléculas. Sin embargo, todas estas fórmulas son representaciones moleculares, bien. La que más información me puede llegar a brindar, obviamente, son estas estructuras en el espacio. Bien, sin embargo, siempre para abreviar, digamos, la fórmula molecular siempre va a estar presente. Así que, bueno, las principales características de cada una de las fórmulas. Para el caso de los compuestos iónicos, bueno, los compuestos iónicos, obviamente ya habíamos aclarado principalmente los iones, se caracterizan por tener una carga positiva o una carga negativa. Bien, lo que da lugar a la formación de cationes por un lado y aniones por el otro. Todos estos iones obviamente poseen cargas, bien, pero ¿cómo se obtienen estos iones? ¿Bien? ¿O cómo se forman estos iones? A partir de la ganancia, bien, de electrones a la molécula o a partir de su eliminación. Fíjense que para el caso de los cationes, bien, por ejemplo, para el átomo de sodio, bien, que es un ejemplo clásico, en su núcleo
ya habíamos visto que el número atómico bien, estaba relacionado con el número de protones. Bueno, podemos decir que en su núcleo existen 11 protones, bien, que ese número atómico me indicaba, bien, por ser un átomo eléctricamente neutro, bien, indirectamente la cantidad de electrones, tiene 11 electrones en su nube electrónica, bien, pero que al perder un ion, bien, esta nube electrónica conformada por, en donde están, digamos, presentes los 11 electrones, bien, pasa a tener 10 electrónicas, bien, lo que me va a generar al catión. Eh, ¿Qué es lo más importante? Es que ustedes siempre tengan presente, bien, que un ion, bien, en este caso los cationes, bien, van a tener siempre uno o dos electrones menos, bien, según sean, sea el elemento. Bien distinto para los aniones, bien, que en su nube electrónica se van a cargar negativamente, lo que va a originar a su vez la formación de un anión. Bueno, el clásico ejemplo obviamente es el átomo de cloro, bien que al ganar un electrón se carga negativamente y forma el anión cloro o el anión cloruro. Resumiendo, los aniones se forman por ganancia de electrones y los cationes se forman por eliminación de un electrón. Bueno, para el caso de los compuestos iónicos, bueno, hay que resaltar que son compuestos formados por cationes y aniones. Bien, retomamos de nuevo el clásico ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo de un compuesto iónico es la sal de mesa o cloruro de sodio. Bien, ya la clase pasada habíamos dicho, y sobre todo para ejemplificar la densidad, que la solución fisiológica también era una solución de cloruro de sodio. Bueno, lo importante es que, bueno, cómo se forman estos compuestos iónicos y básicamente, bien, cuando reacciona, para el caso del cloruro de sodio, el sodio con un átomo de sodio con un átomo de cloro. Bien, en el caso de los compuestos iónicos, bien, hay que destacar, bien, que estos compuestos iónicos se forman por transferencia, bien, de un electrón. En este caso, de quién transfiere un electrón a qué átomo. Bien, el sodio va a transferir un electrón al cloro. Bien, ¿cómo se ordena? Bien, acá tenemos la sal de mesa. Bien, o qué estructuras poseen estos compuestos iónicos y bueno, poseen una estructura bien altamente ordenada. Fíjense que acá el catión sodio y el anión cloro, bien, forman una estructura sumamente ordenada, bien. Pero cuando este sólido cristalino se disuelve en agua, bien, nosotros lo que tenemos disociado, bien, en este caso, en el líquido acuoso, es precisamente los iones. Bien, lo mismo ocurre para el caso de nuestro organismo. Bien, nosotros no tenemos cloruro de sodio cristalino, bien, por así decirlo, en nuestro organismo, sino tenemos cloruro de sodio disociado como iones sodio o cationes sodio y aniones cloro. Bueno, eso sería el último tema de, de, este, de esta sección, bien correspondiente a átomos, moléculas y iones. Bien, el próximo tema que sigue es, bueno, precisamente la tabla periódica, bien, en donde, bueno, nosotros encontramos estos 118 elementos en la tabla periódica, bien, y la tabla periódica tiene distintos criterios de organización.
bien, y también distintas propiedades, bien, que se denominan propiedades periódicas, como ser el potencial de ionización, la afinidad electrónica, bien, y eh, esto lo vamos a ver en el tema número 3. Para relacionar, bien, ¿de qué nos sirve estudiar, por ejemplo, los iones o qué aplicación vamos a ver? Bueno, una de las aplicaciones es la que hablábamos, ¿no? De este equilibrio o esta función osmótica que tienen a nivel celular. Bien, pero también fíjense que en la membrana plasmática, y esto también lo tienen en la cartilla, bien, los iones participan bien, o tienen activa participación en lo que es la bomba de sodio y potasio, bien, que está relacionado con un transporte activo a través de la membrana, bien, donde se requiere energía, bien, para introducir el potasio que existe en mayor cantidad dentro de la célula y para sacar sodio. Bien, eh, este ingreso forzado de sodio y ingreso forzado, perdón, del potasio y egreso forzado del sodio, bien, porque se está ingresando potasio donde hay mucho potasio, bien que es el interior de la célula, y se está sacando sodio donde hay mucho sodio, bueno, genera un gradiente electroquímico, bien, y este gradiente electroquímico es responsable a su vez de lo que se conoce como un potencial de membrana, ¿no? Y que este potencial de membrana es responsable de la transmisión, sobre todo en las células excitables como el músculo y las neuronas. Bueno, todo esto obviamente es a modo de ejemplificar, bueno, las relaciones que tienen el estudio de los átomos, moléculas y también de los iones. Bueno, ahí está la bibliografía, muchas gracias. Acá terminamos con este tema número 2 previsto para el día de la fecha.